La policía de Nicaragua arrestó a 12 líderes opositores en las últimas 2 semanas y tan solo 5 meses antes de las elecciones presidenciales. Daniel Ortega ha sido presidente de Nicaragua por casi 20 años, 15 de estos de manera ininterrumpida. En su gobierno ha desmantelado las instituciones democráticas, ha socavado la autonomía de poderes y ha limitado el trabajo de la prensa independiente, además de mantener el control del aparato de justicia y del Consejo Supremo Electoral. Es aliado de Cuba, Rusia y Venezuela y tiene una relación poco amistosa con Estados Unidos. Actualmente persigue su 5º mandato. Cristiana Chamorro Barrios, quien lidera las encuestas de popularidad para las elecciones del mes de noviembre, se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace unas semanas. A ella se le acusa por gestión abusiva y falsedad ideológica, entre otros cargos. Recordemos que Cristiana Chamorro es hija de Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. A esta detención le siguió la de Arturo Cruz, un reconocido economista y catedrático, quien fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos en el gobierno de Ortega. Días después fueron detenidos 2 precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. A ellos se les acusa por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. También fue detenido José Palé, miembro del bloque opositor Coalición Nacional. Y como si esto no fuera ya un duro golpe a la democracia bastante débil de Nicaragua, fueron arrestadas Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, pertenecientes a la Unión Democrática Renovadora, conformada por disidentes sandinistas. El sandinismo es un movimiento político nicaragüense basado en las ideas del guerrillero Augusto César Sandino, quien lideró un movimiento revolucionario contra las acciones de Estados Unidos en su país. Murió en 1934. Otros de los líderes privados de su libertad son José Adán Aguerri, economista y expresidente del Consejo de la Empresa Privada, Violeta Granera, activista y opositora, y el general en retiro, Hugo Torres. Una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de mayoría sandinista han sido la justificación de estas detenciones. Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide a cualquier opositor considerado golpista o traidor de la patria postularse a un cargo de elección popular. La otra legislación es la de agentes extranjeros. Esta bloquea el financiamiento internacional a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, sociedad civil y opositores, y obliga a los organismos a registrarse como agentes extranjeros para recibir fondos. Desde 2018 se vienen registrando ataques sistemáticos a la libertad de prensa, lo que llevó a que en el mes de abril de ese año estallara una ola de protestas ciudadanas que dejó al menos 328 muertos a manos de las autoridades. El gobierno de Ortega asegura que se trató de un intento de golpe de Estado y desde entonces califica a los opositores como golpistas. En ese año además se produjo la ruptura entre el gobierno y la empresa privada. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, pidió a Nicaragua la liberación de los líderes de la oposición y la restitución de sus derechos políticos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá para analizar la situación en Nicaragua y eventualmente aprobar una resolución que inste al gobierno de Daniel Ortega a revertir sus acciones contra la oposición y a adoptar medidas para realizar elecciones libres y justas. Mientras tanto, Estados Unidos impuso sanciones a 4 personeros cercanos a Ortega, entre ellos a su hija Camila Ortega Murillo, que no es su único familiar en el gobierno. Su esposa Rosario Murillo es la actual vicepresidente de ese país. Y a esto se suma el pronunciamiento de Julie Chong, quien pidió a los miembros de la OEA enviar una señal clara a Nicaragua por lo que ha denominado una campaña de terror contra líderes de la oposición.
Bajo este panorama, ¿existe acaso alguna duda del resultado que traerán las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre en Nicaragua?